¿Qué tan mala pudo ser la economía de México bajo Benito Juárez? Veamos cómo la economía mexicana se desplomó, se reconfiguró y dejó cicatrices profundas durante los años fundacionales del gobierno de Benito Juárez, la era que va de 1858 a 1872. No es una serie de cifras frías, es la historia de tiendas cerradas en la Ciudad de México, de ejidos desposeídos en el campo, de créditos que se suspendieron por decreto y de cómo la política, a través de leyes, guerras y tratados, transforma la cuenta bancaria de una nación y el pan de cada día de familias enteras. En este bloque encontrarás 16 datos, cada uno largo, detallado y con fechas y personajes, que explican por qué muchos mexicanos vieron empeorar sus finanzas y su capacidad de ascenso social, y por qué algunos sectores, ciertos comerciantes, militares o redes extranjeras, pudieron sacar provecho. Empezamos en 1858, en medio de un país que apenas trataba de ponerse en pie tras siglos de virreinato y 2 décadas de independencia. Número 1, 1858. La transición que no fue un respiro, Juárez, el vacío fiscal y el estallido de la Guerra de Reforma. Cuando Benito Juárez asumió la presidencia constitucional, en enero de 1858, México estaba políticamente partido y financieramente exangüe. La sucesión interrumpida de gobiernos tras la independencia había dejado una administración con pocos instrumentos tributarios consolidados. Los ingresos aduaneros, que habían sido durante el virreinato la arteria principal del erario, ya no alcanzaban para sostener la maquinaria del Estado y los ejércitos. La emergencia que se abre con la Guerra de Reforma, 1858-1861, convirtió a la contienda política en una catástrofe fiscal. Ciudades y caminos, rutas de comercio y redes de crédito fueron interrumpidas por bandos que reclamaban lealtad y por el movimiento de tropas. En la capital y en las provincias, los ingresos ordinarios colapsaron y el gobierno liberal tuvo que sostenerse con emisiones de deuda, requisiciones y una presión fiscal que golpeó con desproporción a los comerciantes urbanos y los pequeños contribuyentes. Para la gente de a pie, artesanos, jornaleros y pequeños comerciantes mestizos y mulatos, la guerra significó menos clientes, interrupciones laborales y un aumento de precios por la inseguridad de caminos. Para los propietarios criollos que mantenían capital en tierra, la situación era de doble filo: pérdida de rentas de arrendamiento y, a la vez, oportunidad para adquirir bienes al remate si podían movilizar efectivo. En otras palabras, el país entró en una espiral en la que la política destruyó la previsibilidad económica que había existido, aun con todas las limitaciones del virreinato. Número 2. El comercio aduanero como columna vertebral y su fractura. Veracruz, puertos y el desastre recaudatorio, 1858-1861. Bajo el antiguo régimen novohispano, las arcas dependían de aduanas y comercio exterior. Puertos como Veracruz y Campeche canalizaban plata, impuestos y mercancías. En los años iniciales de Juárez, esos flujos se vieron interrumpidos por la guerra interna. Cuando el gobierno liberal se asentó temporalmente en Veracruz para seguir funcionando, los ingresos por aranceles se convirtieron en las salvavidas del Estado, pero también en un botín político que marcó la geografía de poder. La incertidumbre marítima, la desconfianza de los comerciantes extranjeros y la fragilidad de las rutas encarecieron seguros, fletes y crédito. Los importadores subieron precios para compensar riesgos y los consumidores urbanos en la Ciudad de México vieron cómo bienes importados, textiles, herramientas, incrementaban su precio. Para el campesinado que vendía excedente a mercados urbanos, la caída de demanda y las rutas inseguras significaron menor ingreso. Para los comerciantes criollos con capital en importación, todo fue un juego de riesgo. Algunos perdieron, otros obtuvieron ganancias por especulación. El saldo neto, ingresos fiscales más bajos y mercados locales menos líquidos, alimentando la sensación de que la economía no andaba bien más allá de la retórica política. Recaudación aduanera y guerra. Número 3.
Leyes de la Reforma. Precedentes y ejecución bajo Juárez. Lerdo, Juárez y la desamortización que fracturó territorios comunales, 1856 en adelante. Aunque la famosa Ley Lerdo fue promulgada en 1856, sus efectos se materializaron plenamente durante los años de Juárez. Desamortizar bienes de la Iglesia y de corporaciones buscaba crear un mercado de tierras y sanear finanzas, pero en la práctica, el proceso aceleró la concentración de la tierra y dejó a comunidades indígenas sin su principal activo colectivo, el ejido. La política liberal, que pretendía modernizar capital y crear propietarios rurales, terminó, en muchos casos, expulsando a las comunidades de sus espacios económicos y transformando rentas comunales en oportunidades para compradores con capital, a menudo criollos, extranjeros o intermediarios periurbanos. En el corto plazo, las arcas del Estado no recuperaron la solvencia prometida. Las ventas tardaban en concretarse y la recaudación era irregular. En el largo plazo, la pérdida de tierras comunales redujo la capacidad de subsistencia de los indígenas, empujándolos a la migración hacia ciudades o a relaciones de trabajo asalariado y peonaje que empeoraron su posición social. Así, la secularización de la tierra, virreinalmente estable en ciertos límites, terminó acidificando las relaciones rurales, transformando la estructura de propiedad y cerrando posibilidades de ascenso para comunidades enteras. Número 4. Los vencedores políticos que empobrecieron al país. Actores y decisiones que recortaron el tejido económico, 1858-1861. En la telaraña de responsabilidades por la debacle económica hay actores concretos. Los conservadores que buscaron recuperar privilegios, los liberales que aplicaron reformas rupturistas y las redes de intermediarios financieros que en muchos casos lucraron con la crisis. Figuras como Félix Zuloaga y Miguel Miramón, cabecillas conservadores que confrontaron a Juárez, multiplicaron la inestabilidad con gobiernos paralelos que corroían confianza. Del otro lado, las medidas liberales, aseguradas por ministros como Miguel Lerdo de Tejada, rompieron instituciones tradicionales sin ofrecer de inmediato alternativas de crédito y capitalización. La combinación fue letal. Guerra, intervención en la tenencia de la tierra y políticas fiscales impredecibles destruyeron mercados locales, elevaron el coste de capital y redujeron la inversión. ¿Quién salió peor? Los pequeños productores indígenas y los obreros urbanos, porque carecían de redes de protección. ¿Quién resistió? Aquellos con liquidez o capacidad para movilizar capital, ciertos comerciantes, inversionistas extranjeros y militares con botines, que transformaron la volatilidad en oportunidad. El resultado fue una reconfiguración social donde la inestabilidad política se tradujo en pérdida de bienestar para las mayorías. Número 5. La moratoria de 1861. La suspensión de pagos que encendió la reacción europea y profundizó la crisis financiera. El momento que marca un antes y un después en las finanzas mexicanas fue la decisión de Juárez, en julio de 1861, de suspender por 2 años el pago de la deuda externa debido al agotamiento del erario tras la guerra interna. Esa moratoria buscaba darle aire al presupuesto nacional, pero fue utilizada por potencias europeas como pretexto para intervenir. España, Inglaterra y Francia se presentaron ante México para pedir el pago y, tras negociaciones, la France terminó por diseñar una intervención que desembocó en el Segundo Imperio Mexicano. La suspensión de pagos no fue un fenómeno aislado, reflejaba la imposibilidad doméstica de honrar préstamos contraídos por administraciones previas y por el mismo binomio guerra-gasto. El efecto inmediato fue doble: golpe a la confianza internacional y agravamiento del aislamiento de crédito externo. Efecto social: recortes y requisiciones para sostener la defensa, que afectaron a la población urbana y rural. Esta decisión, compleja en su ética y su táctica, explica buena parte de la narrativa de por qué las finanzas públicas mexicanas se vieron arrastradas hacia una crisis que la intervención extranjera terminaría explotando. Número 6.
La intervención francesa, 1861-1867. Ocupación, deuda nueva y saqueo de recursos. El desembarco y la campaña francesa no solo fueron un conflicto militar, fueron una operación de captura de renta. La intervención generó de inmediato un consumo extraordinario de recursos, mantener ejércitos, pagar a mercenarios, sostener una capital imperial con sus gastos de lujo y crear una deuda adicional que, tras la caída del imperio, el Estado mexicano consideró ilegítima en buena medida. La presencia francesa reordenó circuitos comerciales, ciertos puertos quedaron ocupados, rutas desviadas, y sobrecargó cadenas de aprovisionamiento, encareciendo insumos y provocando inflación en lugares claves. A nivel social, el impacto fue brutal en las zonas de conflicto. Campesinos reclutados, pueblos saqueados, cosechas perdidas y migraciones internas hacia lugares como la Ciudad de México, donde la presión sobre salarios y precios aumentó. Además, los conservadores que apoyaron al imperio o se beneficiaron de él, contribuyeron a que los procesos de recuperación después de 1867 estuvieran matizados por ajustes de cuentas políticos y una gran deuda moral y material por el costo del conflicto. Número 7. Inflación, papel moneda y deuda interna. La monetización de la crisis. En ausencia de acceso confiable a crédito externo y con la tesorería maltrecha, el gobierno y los actores privados recurrieron a soluciones de emergencia: emisión de papel moneda, deuda interna, bonos y certificados de crédito que circularon como sustitutos de moneda. Esa proliferación de instrumentos y la pérdida de confianza en su valor real generó inflación, cortes en la conversión y desconfianza en pagos diferidos. Para la población urbana, esto fue una tragedia cotidiana: precios de alimentos que subían, salarios que quedaban rezagados y la erosión de la capacidad de ahorro. Los más pobres, obreros, vendedores ambulantes, jornaleros indígenas y mestizos, padecieron la reversión del poder adquisitivo. Donde antes un jornal compraba lo necesario, ahora se necesitaba más trabajo para lo mismo. A la par, se creó una nueva clase de acreedores y especuladores que compraban bonos a descuento con la expectativa de cobrar más tarde, concentrando poder y riqueza en manos que sabían manejar información y riesgo. El resultado: una economía fragmentada y una ciudadanía cada vez más dependiente de redes informales. Contexto de deuda y defaults latinoamericanos en el siglo XIX. Número 8. Los efectos sobre las distintas etnias: indígenas, mestizos, mulatos, pardos y criollos. ¿Quién perdió más y por qué? La crisis no fue simétrica. Las comunidades indígenas vieron una doble agresión. Por un lado, la ley Lerdo socavó la base comunal de la economía, y por otro, la violencia y el reclutamiento redujeron mano de obra y cosechas. Resultado: pérdida de tierras, migración hacia periferias urbanas o dependencia de jornales. Los mestizos urbanos, mixtos de oficios y comercios, sufrieron la caída de la demanda y la erosión de sus ahorros por inflación, aunque algunos comerciantes medianos supieron especular y acaparar. Los mulatos y pardos, ubicados en muchos lugares en posiciones de trabajo manual o ventas ambulantes, pagaron el precio de la volatilidad con pérdidas de ingreso y pocas redes de protección patrimonial. Los criollos propietarios, dependiendo de su grado de liquidez, tuvieron a veces la posibilidad de recomponer posesiones comprando activos rematados, pero no todos. Muchos terratenientes se encontraron sobreendeudados y con rendimientos en caída. En síntesis, los golpes más severos los recibieron las comunidades indígenas y las clases populares urbanas. Las élites, aunque debilitadas en parte, conservaron herramientas para recuperar posiciones en la posguerra. Esta asimetría explica el aumento de desigualdad y la rápida polarización social en las décadas siguientes. Número 9. La contraparte. ¿Qué cambios positivos introdujo la época liberal y cómo beneficiaron a algunos? Para no pintar todo en tonos de desastre, cabe señalar que las reformas liberales, laicización del Estado, eliminación de fueros, intento de crear mercado de tierras,
crearon las condiciones para economías más modernas a largo plazo. Los comerciantes con capital, las clases medias emergentes y ciertos sectores industriales vieron oportunidades. Mayor seguridad jurídica para contratos cuando las instituciones pudieron sostenerse, apertura para inversión extranjera bajo términos formales y creación de un mercado inmobiliario donde antes predominaban tenencias corporativas. En la Ciudad de México, por ejemplo, la secularización y la reapertura del espacio urbano alimentaron inversiones en comercio y servicios. Algunos mestizos emprendedores pudieron usar capital acumulado para comprar bienes y expandir negocios. Sin embargo, y esto es clave, esos beneficios fueron selectivos y tardaron en permear al grueso de la población, de modo que la mejora estructural se combinó con sufrimiento social inmediato. La reforma creó ganadores de largo plazo y perdedores de corto plazo. Número 10. Fechas claves y su impacto directo en el bolsillo. 11 de enero 1861. Retorno de Juárez a la Ciudad de México. 17 de julio 1861. Moratoria. 5 de mayo 1862. Puebla. Y 1867. Caída de Maximiliano. El calendario económico importa porque los episodios armados y legales se traducen en cierres de mercados y reorientación de gastos. El retorno de Juárez a Ciudad de México en enero de 1861 significó un intento de normalización administrativa. La moratoria de julio de 1861 implicó el cierre de una vía de crédito y la verticalización de miedo entre acreedores. La victoria republicana en Puebla el 5 de mayo de 1862, si bien fue un triunfo militar, mantuvo abiertas rutas de conflicto que obstaculizaron comercio y producían gasto público extraordinario. La caída del imperio en 1867 reabrió la posibilidad de reconstrucción, pero con la pesada carga de una economía endeudada y sociedades fracturadas. Cada fecha tiene correlatos económicos, subidas de precios, requisiciones, confiscaciones o repatriaciones y, sobre todo, la incertidumbre que desalienta inversión. Para ciudadanos comunes, esas fechas significaron la diferencia entre cobrar a tiempo o quedarse meses sin pago. Fechas y eventos. Número 11. ¿Quiénes, nacional e internacionalmente, contribuyeron a empeorar la situación? Roles de actores extranjeros, banqueros y líderes conservadores. Además de las decisiones internas, hubo una red internacional que empeoró la coyuntura. Casas de crédito europeas que ofrecieron préstamos riesgosos a gobiernos y facciones mexicanas. La intervención francesa, que asoció la política con la captura de renta, y diplomáticos que priorizaron intereses de acreedores. En lo doméstico, conservadores como Miguel Miramón o apoyos a Maximiliano trabajaron con potencias extranjeras y con comerciantes contrarios a la reforma para reconstruir estructuras que, en el corto plazo, profundizaron la inestabilidad. No es solo una historia de mal gobierno, es una historia compartida donde acreedores extranjeros, élites locales y decisiones militares crearon un cóctel que empobreció a grandes franjas de la población. Los intereses de la banca europea y de mercaderes extranjeros se entrelazaron con decisiones tomadas en México y a la postre elevaron el precio del ajuste económico que la nación tendría que pagar. Número 12. Cambios en movilidad social y ascenso-descenso de clases. ¿Cómo se cerró o abrió la escalera social? ¿Se podía ascender socialmente en estos años? La respuesta es compleja. Para muchos, el conflicto cerró temporalmente los canales de ascenso. La pérdida de tierras comunales impidió que los indígenas se convirtieran en pequeños propietarios. La inflación y las crisis de crédito redujeron posibilidades para pequeños comerciantes. No obstante, emergieron oportunidades para quienes tenían capital líquido y redes, compra de tierras rematadas, acceso a contratos estatales de suministro y negocios de distribución en mercados urbanos. Así, la década vio la consolidación de cierto núcleo de empresarios y comerciantes que supieron aprovechar la reestructuración, mientras que la mayoría experimentó un declive relativo.
El resultado fue un período en el que la escalera social no desapareció, pero se volvió más inclinada. Las posiciones altas se reforzaron y las posiciones medias y bajas se fracturaron. Este patrón explicaría buena parte del crecimiento de desigualdad que marcaría las décadas posteriores. Impacto sobre movilidad social. Número 13. Regulación fiscal, recaudación y la capacidad tributaria que nunca llegó a consolidarse. Uno de los legados económicos negativos fue la ausencia de una base tributaria sólida. A diferencia del virreinato, donde ciertas rentas y tributos estaban institucionalizados con todos sus abusos, el México independiente no consolidó una recaudación estable. La crisis de los años 1858-1867 hizo aún más difícil imponer impuestos efectivos sin provocar rebeliones y resistencia. La consecuencia fue crónica: dependencia de deuda, interna y externa, moratorias ocasionales y fluctuaciones que terminaron por reducir la inversión pública en infraestructuras que podrían haber apoyado la recuperación. Para la Ciudad de México, esto se tradujo en escasez de obra pública, malos servicios y falta de inversión en transporte y abastecimiento, que elevó costos para las familias de menores ingresos. En términos simples, no hubo el impuesto progresivo ni la administración fiscal que permitiera una redistribución razonable de costos del ajuste, lo que dejó la carga sobre los más vulnerables. Número 14. El legado monetario. Cómo las prácticas de deuda y default marcaron la credibilidad internacional y la inversión futura. La moratoria, los defaults parciales y las emisiones dudosas dejaron una marca. Las plazas financieras europeas y los banqueros privados miraron a México con prima de riesgo elevada por décadas. Aunque en el largo plazo se lograría reingresar a ciertos mercados, el costo del crédito y la desconfianza implicaron que cualquier proyecto de inversión o desarrollo tuviera que pagar más caro por el capital extranjero. Esto afectó, por ejemplo, la posibilidad de grandes inversiones en fábricas o ferrocarriles en la década inmediata, frenando ciertos caminos de industrialización que requieren plazos largos y acceso barato a capital. Para las pequeñas industrias y talleres urbanos, la consecuencia fue escasez de crédito barato durante años después de la pacificación. La reconstrucción costó más y fue más lenta. Impacto sobre costo del crédito. Número 15. Comparemos con el virreinato. Estabilidad relativa versus ruptura repentina. En el virreinato de Nueva España, aunque existía explotación y ausencia de democracia, existían canales previsibles, cobro de tributos, circulación mercantil regulada y mercados establecidos que ofrecían un grado de previsibilidad para ciertas actividades económicas. Lo que rompió la independencia y el período postindependentista fue la pérdida de esas cadenas, instituciones que administraban cobros, el rol de la corona como garante y una economía integrada al imperio fueron sustituidos por un conjunto fragmentado de gobiernos, guerras civiles y mercados emergentes. El resultado, la previsibilidad del antiguo régimen fue reemplazada por la volatilidad republicana. Para los mestizos y mulatos que antes podían aspirar a ciertos oficios estables, la volatilidad redujo esas posibilidades. Para criollos con acceso a redes de crédito, el cambio fue una oportunidad para acumular activos. En suma, la independencia prometía soberanía, pero en la práctica inauguró un periodo donde la incertidumbre económica cerró muchos caminos de ascenso, especialmente para los más vulnerables. Número 16. Conclusión larga. Lecciones, responsabilidades y la huella duradera en la vida cotidiana. Síntesis y cierre para memorias económicas. Si condensamos, los primeros años del gobierno de Benito Juárez, 1858-1872, combinan decisiones valientes y necesarias, laicización, reformas para modernizar el Estado, con costos enormes y choques externos que profundizaron la crisis. La Guerra de Reforma, la Ley Lerdo, la moratoria de 1861 y la intervención francesa configuraron un cóctel que erosionó la recaudación, destruyó mercados y expulsó a millones de su autosuficiencia económica. ¿Quién sufrió más?
Las comunidades indígenas, las clases populares urbanas y muchos campesinos perdieron tierra, ingreso y capacidad de movilidad. ¿Quién aguantó mejor? Las élites con liquidez y los comerciantes con conexiones. Y claro, las potencias extranjeras que supieron convertir deuda en influencia política. Las secuelas fueron institucionales, una base fiscal débil, créditos caros y una sociedad más desigual. Para la vida cotidiana, menos trabajo estable, inflación que consume salarios, mayor dependencia de redes informales y menor capacidad para ahorrar o invertir en educación o tierra. Como síntesis moral y económica, la República Joven pagó su independencia con una factura larga y compleja. Las reformas sentaron bases para una modernidad posible, pero el costo humano fue profundo y dejó heridas que tardarían generaciones en cicatrizar. Memorias Económicas te deja esto: conocer fechas, nombres y leyes no es solo académicamente útil. Es entender por qué las desigualdades y las estructuras de poder actuales tienen raíces que atraviesan decisiones y crisis de hace siglo y medio. Si este video te gustó, suscríbete a nuestro canal y déjanos un like y un comentario para así apoyar nuestro canal y así poder seguir creciendo juntos. Nos vemos en el próximo video.